¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo, qué hubo, qué hubo, qué hubo? ¿Cuándo, señores? Bienvenidos, bola de cuates y bellas damiselas, a uno más. Y seguimos sin suscribirse lo suficientes para que yo haga un en vivo. Señores, tenemos que llegar a 1000, estamos detenidos. Sé que es la cuarentenona, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Estos apuntes chamánicos de nuevo vienen muy cargaditos de agradecimiento por un montón de mensajes que me han estado llegando, me han estado escribiendo a Facebook, y que bueno que volvieron. La verdad agradezco mucho a mi tía Cata, a mi tía Pata, a mi tía Lata y a mi tía Peta, Pota, Puta y doña Lulú de la tintorería, que nos hizo el favor también de mandar mensaje en estos bellos medios de comunicación que son las redes sociales. Hijo, yo no las soporto, pero como las quiero. En fin, ¿hoy de qué vamos a hablar? Pues se supone que iba a ser sobre el Comic Code Authority, pero decidí que ese va a ser el primer apunte que voy a hacer regresando a la supuesta normalidad que vamos a regresar. O sea, cuando ya pueda moverme, irme a mi estudio y entonces poderles dar datos como muy certeros y no hacerlo de memoria, porque creo que en ese sí en particular la memoria no va a ser lo más adecuado. Vamos a hacerlo directamente con datos y con información comprobada. Entonces, aguántenme tantito, lo voy a hacer, el del Comic Code Authority. Nada más aguántenme. Hoy voy a hablar uno que me recomendó Federico Sebastián Humano de Argentina, que me hizo el favor de mandarme una documentación de alguien que voy a hablar casi al final de este video. Es impresionante este brother. Hoy voy a hablar de los plagios. Sí, pero de los plagios en el cómic. ¡Qué cosas, Dios mío! ¡Qué cosas! Vamos por partes. Hay un momento en todo dibujante, o todo aquel que quiere ser dibujante, empieza copiando. Eso es normal, eso es lógico. O sea, ves un dibujo que te gusta. Yo me acuerdo mucho que cuando yo empezaba y clásico, dices, no, yo quiero ser dibujante, hasta que me di cuenta que estar 16 horas sentado en un respirador no era lo mío. Pero cuando empezaba en este rollo, acuerdo que me gustaba mucho copiar a John Byrne y a Jim Aparo. Y copiaba sus dibujos, y después descubrí a Aragonés, y entonces empezaba a copiar los dibujitos de Aragonés y de Mort Drucker, y todos los que salían en la MAD, ¿no? Que era otro rollo. Y me acuerdo que así empiezas, y eso es muy común, era muy común, es lo normal. Es más, es recomendable que todo principiante o alguien que empieza escoja y entonces diga, ay, mira, me encanta cómo dibuja las manos, cómo dibuja los ojos, cómo dibuja a las mujeres, cómo dibuja a los hombres, estos escenarios bien chidos, y esta perspectiva. Eso se vale, es normal, así debe de ser. ¿Por qué? Porque ya lo hemos platicado antes, la historieta es un oficio y se aprende viendo y practicando con un maestro. A veces los maestros están en físico, a veces es lo que ya vemos impreso. Bueno, bajo ese tenor, pues se hicieron muchas obras, era muy común. A esto también se le conjunta el que de repente la historieta es un producto de consumo. ¿Qué es un producto de consumo? Un producto de consumo es el que se hace para que alguien llegue y lo compre, pague por él, dé un dinero por él. Y obviamente, cuando un producto de consumo se vende mucho, pues se pide mucho más. Entonces, ¿qué fue lo que sucede? Pues empiezan estas pequeñas historietas a ser muy populares. Y al ser muy populares, pues cada vez se necesitan más. Y al cada vez necesitarse más, cada vez hay menos tiempo. El caso, por ejemplo, vamos a hablar de la historieta mexicana, ¿no? Bueno, imagínense cuando empezaban los pepines, tenían que hacer páginas y páginas diario. Eran 8 páginas por lo menos las que tenía que hacer un dibujante diario, de 3, 4 cuadros mínimo. A buen nivel, con buena calidad, porque pues, la gente lo nota. Pues la verdad es que buscaban ayudantes. Y entonces en México se empezó también a usar, copiando, por ejemplo, Ramón Valdiosera va con Hal Foster, veo cómo estructura su estudio, regresa y pone Artistas Unidos, que era una manera de tener a varios dibujantes juntos y darle servicio a varias editoriales
trabajando muchos. Ahí es donde llega Toño Gutiérrez, ahí es donde llega Ángel Mora, ahí es donde llegan muchos, los talleres, lo que hablábamos, el oficio. Ese esquema fue el que se manejó durante mucho tiempo en la historieta. Ahora, cuando un dibujante tenía que dibujar, valga la redundancia, tenía que hacer 32 páginas a la semana, esas 32 páginas, luego no las podían acabar todas ellas porque se tenían que entregar completos, listos los cartones. Esos estudios se crearon para esto. Había un cuate, era el primero en la línea y se decía llamar el trazador. El trazador era que con base al argumento y a lo que le indicaba el maestro, él tenía que ir poniendo la figura, o sea, el trazo de la figura. ¿Esto qué quiere decir? El maestro decía, mira, aquí va a haber estos cuates hablando de frente con una perspectiva así. Esto aquí va a haber una cara en close-up, aquí va a haber un medio plano y aquí una perspectiva de la ciudad. Todo eso lo tenía que trazar este cuate para que sobre su trazo se hicieran los fondos, para que se pasaban a un fondista, sobre los fondos se hiciera el vestuario, etcétera, 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 etcétera. El caso es que el fondista, este trazador, utilizaba un instrumento que se llamaba la macuca o proyector de cuerpos opacos y calcaba muchas veces ya escenas que se habían hecho antes. ¿Por qué? Porque no todos tienen la capacidad de estar pensando una escena y planear la página cuando tienes que hacer 32 páginas y la mayoría de esos estudios tenían 3 o 4 cómics a la semana. Estamos hablando de una cantidad de páginas infame y se tenían que sacar todas. Al final del proceso, el maestro del taller era el que entintaba y le daba el toque final. Así se le daba una unidad a todo el proceso y se veía el estilo del dibujante que dirigía ese estudio. Pero ese trazador calcaba ¿de dónde? De fotonovelas, de tiras de periódico, de otros cómics. Tenían un gran acervo. Yo tengo, por ejemplo, Sixto me dejó una vez una bolsa llena de recortes de historieta. Eran viñetas. Y las tenían divididas por categorías. Si eran vaqueros, si era siglo XIX, siglo XVIII, si eran carretas, si eran carros, si era esto, si era el otro. El mismo Sixto llegó a hacer planillas de carros. Dibujó varios carros de diferentes modelos en perspectiva, en 3/4, de frente, de arriba. Y luego pensó que él podía vender esas planillas a sus compañeros. No, le compraron una y le sacaban fotocopias a todos. Entonces, era un trabajo industrializado. Mucho del quehacer de la historieta, del hacer historieta en una etapa fue una etapa industrializada donde tenías que entregar a como diera lugar porque cada semana salía el cómic. Si te atrasabas te buscaban otro dibujante porque no podía ser. El negocio era muy fuerte. Entonces, esta macuca, este estar tomando, fue una de las grandes costumbres que tomó. Otro, por ejemplo, los portadistas eran muy dados a buscar, tenían que hacer, por ejemplo, Luis Rey se llegaba a aventar 4 u 8 portadas a la semana. Entonces, dependiendo de la época que fuera, normalmente eran entre 3 y 4, llegó a hacer hasta 8. ¿Por qué? Porque le pedían imágenes, porque le pedía, se refriteaba a sí mismo. Vean, por ejemplo, si tienen la oportunidad de ver las de Lágrimas y Risas, pues notarán que, bueno, hay unas, o sea, que se nota que es el mismo, la misma estructura, el mismo armado y el mismo diseño de portada. Porque así era, o sea, uno trabajaban a destajo, les pagaban por página, ellos no se veían como artistas. Entiendan que todo este rollo del cómic como arte y empieza hasta los 70s. Toda la época anterior, ellos lo que se veían era su trabajo. Por eso las historias alrededor de los originales botados en las editoriales y quemados y todo eso son comunes, porque ellos no iban a recoger cosas que para ellos era papel que podían volver a hacer. Fue hasta después de los 70 que empezó a haber noción de esto, empieza en Europa, en los 80 es muy fuerte en Estados Unidos, que empieza la lucha por los derechos de autor. En México empieza hasta los 90, pero ya muy cansada la industria y la verdad muy deshonrada en muchas cosas. Pero ese es un tema aparte. Bueno, el caso es que el hacer este tipo de procedimientos, de calcar, de hacer, era muy normal en la época de la industria. No siempre, pero lo importante era contar una historia. La gente no se fijaba. Hasta que llega el bendito internet. Obviamente, de repente, alguien tenía en su casa y alguien se había dado cuenta que una portada era igual a otra y algún día a alguien se le ocurrió decir, mira, están copiando. Y de ahí empezó esta casa de brujas. La verdad es que esta casa de brujas sobre el plagio
aquí en México se consideraba absurda. Alguna vez le dije a Sixto, oye Sixto, pero esto se llama calcar. Dice, sí, mano, pues yo tenía que trabajar y mantener una familia. Y de ahí venía. Le digo, pues sí tienes razón. Y lo importante era entregar la chamba. Y eso fue lo que hicieron estas personas. ¿Cuál es el problema? Que cuando llega, pues nos enteramos, por ejemplo, Calimán, tienen una de sus portadas, salía Galactus, en el otro el Doctor Doom, y en otro lugar aparecía como que la Mole, y eran así, calcas tal cual. Es más, Calimán estaba en una posición del deslizador de plata en esa portada. ¿Por qué? Porque se le ocurrió al portadista. Porque la vio, dijo, ay, mira qué bonita, me gustó el personaje, lo voy a tomar. No había esta noción de los derechos de autor. Y tomemos en cuenta, por ejemplo, las famosísimas, las historietas del Hombre Araña que se hicieron en México. No es que sean apócrifas, es que las licencias eran mucho más light. Han de haber mandado una carta a Marvel dijo sí, y de alguna manera vieron al dibujante y dijeron, órale va. ¿Por qué? Porque estaban más preocupados en su lucha con DC, ya alguna vez lo hablamos. Si uno revisa esas historietas, primero, el Hombre Araña no fue el único. Hay historietas apócrifas de los Cuatro Fantásticos, hay historietas apócrifas de Miss Marvel, de Pantera Negra, de Vengadores, de muchas, sobre todo de Mac Division. En la época de Mac Division hubo mucha historieta apócrifa, que también fue una de las razones por las que les quitaron la licencia y se la dieron a Novedades a finales de los 70. Pero en las historietas, por ejemplo, del Hombre Araña que se hicieron en la prensa, si uno las revisa va a encontrar que en muchos casos había cuadros muy similares a los de John Buscema, a los de Gil Kane, a los de John Romita. ¿Por qué? Porque tenían que sacar la chamba. Ahorita son una curiosidad, en aquel entonces eran un trabajo para el maestro Durán. Y entonces se ve que, ¿cómo le hacemos? Pues tenían sus historietas del Hombre Araña y mira, aquí ponemos esta cara, aquí ponemos esto, y esto lo dibuja. Y así se planeaban las páginas. Él tendría su estudio y así lo haría. Hay algunos cuadros que se ve claramente que son calcados de otras historietas. Era normal, entiéndanlo. Es la industrialización de la historieta. Eso hacían, por ejemplo, en los profesionales de Carlos Jiménez. Lo cuenta que también en el estudio donde estaban había un cuate que se dedicaba a calcar escenas. Era lo más tradicional. Pero, como decía, cuando llega el internet, pues uno se empiezan a dar cuenta y sale esto de Calimán. Pues no, era que al portadista se le ocurrió. O el caso, por ejemplo, el famosísimo caso del Doctor Strange. Esa famosa portada que sale en Carmatrón y que no nada más es la portada, sino también varias partes de los interiores. Y no voy a meter en la discusión, pero tal vez si lo hubiera aceptado, en vez de, como nos está pasando, ¿no? Estamos ahorita en esta etapa histórica de México, en un momento donde no se están aceptando los errores propios, se le están atribuyendo a alguien más. No, señores. Esa portada fue calcada, esos interiores fue calcado, esos diálogos fueron copiados, esa historia fue copiada. Acéptalo. Tenías que entregar un cómic de 32 páginas en una semana y a veces se te acaban las ideas. Si de 292 que se hicieron, uno está así, güey, es normal, cabrón, era la época, así se hacía y eso pasaba. No se den baños de pureza diciendo que no, que los maestros, que si el National Geographic, acéptalo, eso sucedía. Ahora es muy complicado hacerlo. ¿Por qué? Y voy a hablar ahorita de la razón de este video. Este güey del que voy a mencionar sí no tiene madre. Es impresionante lo que hace. Se llama Nick. Se hace llamar Nick. Y firma así, no les voy a dar, o sea, no vamos a dar ni siquiera su nombre real, Nick, y tiene un personaje que se llama Gaturro. Yo les voy a contar, cuando tuve la oportunidad de estar en Buenos Aires, me llama muchísimo la atención que Gaturro aparecía en todos lados. Y en el evento en donde estaba, en Comicópolis, pues ya platicando con gente que realmente, le dije, oigan, ¿por qué no está Nick en el evento? Nunca vi en ningún lado una reacción de tal nivel de aversión hacia una persona. Y miren que en México tenemos nuestro caso. No, a este güey realmente lo odian. No uno, todo el medio. ¿Qué sucede? El señor se ha dedicado a copiar en su tira de Gaturro.
se ha dedicado a copiar a todo mundo, inclusive autores mexicanos. Acaba de salir un escándalo porque copió a un autor gringo. Copia chistes de todos lados para sacar su tira en el Clarín de Gaturro. Lo cual ha hecho que todo mundo lo denuncie. Ha copiado a Kino. Kino dijo, mandó un desplegado, porque según Nick, mientras Kino no lo decía, es que estaba aceptando lo que pasaba. Kino mandó un desplegado diciendo, señores, yo no di autorización de que tomaran mi idea. Fontana Rosa sí lo robaron. Rius en algún momento también le robaron chistes de aquí de cartonistas mexicanos, se los han robado, se los ha robado Nick. Ahorita Estados Unidos. No compren nada de Gaturro, señores, por el amor de Dios. Este tipo es un descarado. En Argentina, les voy a dar varias, situaciones que se han dado con este cuate. En la Feria del Libro de Argentina estaba en una mesa, estaba en la conferencia, ya estaba la gente adentro, él estaba en la mesa y no se subió ninguno de los otros conferencistas. La razón fue muy simple, mientras ese tipo esté ahí arriba nadie se sube, y eso me lo contó Rep, que estaba en esa conferencia. El tipo es detestado en Estados Unidos, pero no es nada más por el plagio, sino porque se regodea de él. Yo les voy a decir qué es lo que sucede. Ahora cada vez es más difícil. A mí me tocó que un artículo mío, que por cierto se ha vuelto medio popular, que se llamó Los Huérfanos de Novaro, lo tomaran en un sitio precisamente en Argentina y otro en España, sin dar crédito. Me avisaron luego, gente que me conoce. Lo leyó y dijeron, Luis está haciendo esto. Y cuando entré, ya había gente que decía, güey, ya lo escribió en tal lado y aquí está la liga. Está robándote el artículo. Y también le dijeron en España, la misma gente defiende al autor. Eso ya cambió. Ya los plagios no son sencillos. Ahorita sería realmente complicado. Tendría que cambiar muchísimo la estructura de la época industrial de la historieta donde calcaban eso. ¿Por qué? Porque eso ya cambió. Ya la gente se da cuenta. Ya existe internet. Y va a haber una persona, que va a agarrar exactamente donde lo tomaste. Ya leyó ese cómic. En alguna parte del mundo, esa persona donde estás calcando, copiando la historia, ya leyó ese cómic. Es complicado. ¿Puedes buscar inspiración? Sí. ¿Puedes copiar el cómo arman o el cómo planean sus historias? Sí. No calques. Por el amor de Dios, no calques. Pero también hay que estar conscientes que en el momento en que alguien sube algo a la red, a internet, ya puede pasar cualquier cosa con ese material. Esperemos que se respete. Por ahí había también de este mismo grupo del plagio a Doctor Strange, reclamaban una calavera de Día de Muertos que se use, que la hacen y se enojan y es derecho. No, perdón, güey. O sea, si van a agarrar al bulbo, por ejemplo, yo lo he visto, sobre todo en estados de la República, lo he visto en tiendas de electrodomésticos, ponen al bulbo de Bachan. Una vez le mandé hasta fotos a Bachan de eso. Vini ha salido, de Vini se robaron ahí un cochinito que está en el perol. Va a pasar si está en internet. También hay niveles. Hay gente que lo toma porque le gusta y es una especie de homenaje. Y hay quien lo toma para hacer negocio y ahí sí se pasa de lanza. Por eso está el Creative Commons. Por eso es, ok, güey, tómalo, dame crédito. Para eso lo pongo en internet, para que la gente lo lea. Alguien me dijo, un día, porque hablaba de la famosa biblioteca de internet, ¿no? Que ese es otro tema, que es complicado, son los derechos. Y si un día, Luis, vas a tener libros y vas a querer que la gente los lea. Yo, mira, la verdad es que a mí me encantaría que subieran mis libros, pero mi libro, el de la triste historia, pues lo puedes leer en mi blog, completito. Ahí está, lo único que hice en la triste historia fue ajustar algunos textos y darle un poco más de información a la gente que lo compre, pero lo pueden leer en internet. ¿Es más chido leer el libro? Sí, totalmente. Es mucho más divertido y es mucho más ameno que estar leyendo en una pantalla. Pero también está en la red. No lo voy a negar. Para eso son. Y ahora, pues bueno, el tema de Nick es que es cínico, es detestable. Eso sí no se vale. Ya cuando robas y aparte te burlas de eso y lo sigues haciendo y la gente te lo dice y lo sigues haciendo. No mames, alguien por favor ya meta a la cárcel ese cabrón en Argentina. Pero por lo pronto estos fueron los apuntes chamánicos. Señores, no consuman nada de Nick, nada de Gaturro. Evítenlo. Inclusive los emojis que hasta los regalan. Evítenlo. La verdad es un tipo detestable. Por lo demás, pues no nos tomamos tan en serio. Y pues vamos cuidando y vamos respetando el trabajo de los autores. Por un lado, que ellos respeten el trabajo de otros autores. Y todo. Más bien, el respeto al trabajo ajeno.
es la paz. Estos fueron los apuntes chamánicos. Nos vemos la semana que viene. Fíjense que hoy decidí, pues que sí vamos a hablar de plagio. Dije, puta, ¿de qué voy a recomendar? Lo que hacen los plagiadores, pues no, sería como también darles promoción y vete a conocer al tal Nick. No, y ya, si le quieren buscar, búsquenle, pero pues no consuman su pedo. Dije, ¿qué puedo hacer? ¿Saben qué? Pues hoy voy a hablar de los detectives, que a mí en lo particular me gustan muchísimo, los he leído y los he disfrutado harto. Pueden ser detectives, pueden ser mafiosos, pueden ser abogados, no sé. Historias más bien como de un género negro, de investigación, de crimen, de medio policíaco, ese tipo de cosas me gustan y ha habido... Así que pues vamos. Vamos a empezar con el número 1. Definitivamente el número 1 de toda la historia, de todo el mundo, de lo que me digan. El Spirit de Will Eisner. Punto. Señores, si no han leído el Spirit de Will Eisner, no han vivido. Necesitan tener por lo menos un ejemplar en su comicteca. Búsquenlo, se consiguen realmente fácil. Hubo bueno, Eisner los hizo durante mucho tiempo, estuvo en la guerra, lo hizo su equipo, regresó en su mejor etapa, busquen lo que puedan después del 44 por ahí, 44, 45, no, es que bueno es ese Spirit. Y bueno, pues disfrútenlo, la verdad es que el Spirit vale mucho la pena. Hay una tirada nueva que sacó DC, donde lo escribía y dibujaba Darwin Cook, creo que es el único que ha logrado dar con ese espíritu del Spirit. Y en la conjunción de mis dos de mis grandes ídolos, pues hubo una segunda etapa, del 1 al 12 lo escribió Darwin Cook, que también escribió el de Batman Spirit, el crossover divertidísimo, pero también escribió Aragonés del 12 al 25, o del 13 al 25 por ahí, escribió Aragonés, y la verdad son bastante divertidos. Los escribió Sergio y los dibujaron diferentes. El Spirit, chéquenlo. Número 2. Alex Sinner de Muñoz y Zampayo. No, un detective privado, cínico, como nos lo imaginamos. Una belleza de personaje, entre lo cómico, lo tragicómico, diferentes historias realmente muy disfrutables. En toda esta costumbre de la historieta argentina, muy al estilo de Sherlock Time, de Mort Cinder, de historias cortas, bien concentradas. Alex Sinner es el personaje que deben de seguir si pueden conseguirlo. Hay un recopilatorio así grandote, choncho, chingón, de bonito, un recopilatorio chingón del bueno. Alex Sinner, de Muñoz y Zampayo, una joya absoluta. Número 3. Torpedo 1986, Torpedo de Bernet y Abulí. Bernet era el dibujante, Abulí el escritor. Divertidísimo, un mafioso, un asesino a sueldo, total y completamente políticamente incorrecto, muy disfrutable. Aquí en México lo publicaron 3 tomos, Panini, se pueden conseguir todavía, chéquenlo, la verdad una joya, una dulzura, una belleza. Número 4. Voy a decir uno mexicano, que en sí no es como una serie, sino es una novela gráfica, que está basada en la obra de Rafael Bernal, Complot Mongol, adaptado por Humberto Crosswhite y dibujado por Ricardo Peláez. Un ejemplar mítico, porque el número 1 lo sacó Editorial Vid por ahí del 2000, sí, en el 2000 exactamente, sale el número 1, y hubo dimes, diretes, broncas en la editorial, salidas del editor que le había dado, quién entregó y quién no, si se sufrió o no se sufrió. Total que después de casi 15 años sale, no, un poco menos, como 12. No, o como diría Peña Nieto, no, un poco menos, como 18. No, entre el 2010 y 2015, la verdad es que ahorita no me acuerdo la fecha, sale ya esa historieta completa, el complot mongol. Léanlo, acaba de salir la película, no sé qué tal está la nueva, yo vi la anterior con Pedro Armendáriz y está divertida,
pero nada como el libro. Es el principal ejemplo de novela negra, el representante internacional de novela negra mexicana. La verdad, maravilloso. Compren Complot Mongol. Y número 5. Este es muy raro. Creo que en México es bien difícil de conseguir, pero chéquenlo en internet. Wolf and Beard, Supernatural Law. Estos son abogados. Wolf y Beard son un hombre y una chava con un copete medio extraño, un peinado medio raro, que son abogados, pero que solo cubren casos de personas sobrenaturales. Por ahí andan defendiendo a La Cosa, que es un rollo un tipo Something. Hay todo una serie de capítulos. Yo tuve la oportunidad de conseguir un TPB ahorita en San Diego. Lo hace, es obra de Baton Lash, que es el esposo de Jackie Estrada, la que organiza los años que lleva mucho tiempo en San Diego. Muy divertido, vale mucho la pena. Si pueden, Supernatural Law, cómprenlo, lo van a disfrutar. Y estos fueron mis recomendaciones. Obviamente les voy a dar un pilón. ¡Un pilón! ¡Un pilón! Anacleto de Vázquez. Si no han leído las historias del espía Anacleto, en toda la costumbre de los agentes secretos tipo James Bond, se van a pitorrear de la risa. Realmente Anacleto es uno de los personajes más divertidos que hizo este autor. Se disfruta muchísimo y creo que deben de echarle un ojo. ¡Ay, no! ¡Adiós! ¡Adiós!